Dios nos llene de gracia este día. El ser sacerdote. Uno de los grandes avances de la fe y de la vida de la Iglesia se da en el Concilio Vaticano II, donde se expresa de una forma excepcional y clara la convergencia del sacerdocio universal, con sus diferencias en la forma de manifestar y actuar. En la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, en el Canon 10, dice: los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que, por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostias vivas y santa y gracia a Dios. Y den testimonio por donde quiera de Cristo, y a quienes lo pidan, den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Esto pone a cada bautizado en una dignidad específica, y con esta dignidad debe participar en cada hecho celebrativo en que esté presente, que incluye la vida diaria, que siendo ofrecida a Dios se convierte en una ofrenda digna y válida, que está presente en el altar de Dios. Quizás mucho de nuestra vida se pasa creyendo que la presencia de Dios solo está en el templo en que nos congregamos. Quizás también en el momento que invocamos su presencia al bendecir los alimentos o al invocar su nombre en algunas situaciones particulares. Mas en la realidad es que Dios está presente en nuestra persona, tal como lo describe el apóstol San Juan, que Jesús lo explicó. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14:23. Es el amor que hacemos la vida, lo que hace manifiesta esa inhabitación de Dios, uno y trino en nuestra persona. Por ello, la acción sacerdotal del bautizado se funda en esa manifestación de la presencia de Dios, que es quizás el hombre común, aún él investido como sacerdote ordenado, no acaba de aceptar esta presencia de Dios en su persona. Quizá justifica esa ausencia no por su falta de amor a Dios, sino por la indignidad que es por el pecado y fragilidad que tiene. Mas al amar a Dios, también es saber que Dios nos ama en toda nuestra condición y nos provee de aquello que nos hace falta, para que su presencia sea conforme a nuestra realidad, porque Dios sabe que somos y cuál es nuestra verdad. Aún así hace morada en nosotros y manifiesta su presencia según lo permitamos. El sacerdocio común de los bautizados pone en el altar de Dios lo que en la vida vivimos y aquello que nos permitimos poner como ofrenda de nosotros mismos. Si bien el sacerdote ministerial está puesto para guiar al pueblo de Dios, configurando para el cuerpo y la sangre de Cristo, realizando el sacrificio eucarístico, es el pueblo sacerdotal el que le provee materia de sacrificio con la ofrenda de su vida y de su trabajo y de su emotividad. También el pueblo sacerdotal aporta la materia espiritual que requiere el sacrificio, realizando por el sacerdote ordenado, que es la fe. Esa seguridad que hace presente el hombre de que Dios está actuando y la realidad sensible está sufriendo una transformación en el plano trascendente que lleva a transitar una cosa común y sencilla en la presencia real y sensible de Cristo, tal como lo indica el Canon 11 de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así sea por la oblación o sea por la Sagrada Comunión, todos tienen en la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto. Más aún, confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística, muestran de un modo concreto la unidad del pueblo de Dios, significada con propiedad y maravillosamente realizada por este augustísimo sacramento. Vayamos a vivir nuestro sacerdocio en Cristo.